Sí, sí, porque es mucho más molesto que cuando está todo mojado, porque vas con ruedas de agua más blandas, etc. Pero el resto de la carretera estaba seco y al llover justo antes del rally la noche anterior, el terreno fuera del asfalto estaba muy blando, entonces lo que salía no era suciedad, sino barro. Y entonces cuando pisas esas zonas el neumático es duro y se enfría y desliza mucho. Además tardaba mucho en limpiarse la rueda, después ibas durante 300 metros patinando y claro, ahí con el Porsche es un poco más difícil porque tienes menos capacidad de tracción. O seguinte confiamos que se xa o cocido, porque o seguinte rally da Copa e estamos traballando en cerrar o presuposto que creo que conseguiremos. Pues la verdad que no nos planteamos si... Es que en el momento que ocurrió el accidente ya no tuvimos nadie ganas de continuar, así que no. El favorito del Rías, tengo que hacer memoria, pero quizá Chenlo, me gustó, sí, quizá el que más. Siempre digo lo mismo, el siguiente, porque es el que me focalizo, me concentro y el que me hace motivarme. Pero tengo recuerdos de buenos rallies, pero no porque sea el rally más bonito o menos, sino más que nada por el resultado. Efectivamente, cando tuvemos a rotura de correa en Sarón, ao pararse a bomba de auga, pues, subiu bastante a temperatura. Entonces tiñamos dúbidas si o motor podía estar dañado. Pero é certo que levábamos meses falando con André Chipot, que é un motorista moi afamado, francés, que me ofrecía pues, prepararnos o motor, pero non era a nosa intención ter un motor millor, ni siquiera gastar cando o noso motor estaba bastante novo, ¿no? Pero a raíz da nosa publicación despois do rally de Sarón, na que decíamos que romperamos a correa e que perderamos tempo e tal, escribiume por WhatsApp preguntándome se ainda tiñamos opcións no campeonato e que temperatura collera o noso motor. Entón dixenlle máis ou menos a temperatura e tal, e que non sabía se íbamos a ter presuposto para revisalo. E entón ofreceume algo que pouca xente me ofreceu, que me dice, te presto o motor a ver se ganas el campeonato. E bueno, pues prestounos o motor, a cambio de nada. Así que fomos Martiño e eu a Francia a buscalo, montámolo, e son os escapes distintos, é verdad que sona distinto. E sí que ten un pouquiño máis de par, pero non é unha grandísima diferencia, así que por lo menos con este temos a seguridade de que é fiable, porque o outro, hasta que o revisemos ben, pues, mellor ir máis seguro. Sí, efectivamente, cuando hai unha pérdida, y hablo porque mi padre, sabéis que se nos fue hace poco, siempre te duele, y es muy duro todo. La vida en sí es así, es difícil levantarte y continuar. Y en este caso, dos chavales jóvenes que haciendo lo mismo que nosotros, compañeros, pues sí que la tristeza es grande y la motivación de continuar en ese momento pues no la tienes. Pero la vida sigue y hay que seguir y hay que ser fuertes y tirar para adelante y estaremos en el siguiente rally con las mismas ganas, igual que harían ellos si no hubieran tenido tan mala suerte. Con los simuladores siempre anduve de prestado, pues se me fueron prestando y amigos que tienen y que son muy aficionados y tal. No me disgusta, porque al fin y al cabo trabajas un poco los reflejos y tal, pero el comportamiento de los coches, sobre todo el Porsche, todos los que hay en los simuladores no se parece nada a la realidad. Los R5 se parecen un poco más y los voy a rallycar, pero no tienes las aceleraciones, con lo cual me gusta, pero no me apasiona, ¿no? Sí, hay cosas que non me gustan do Cera, como por exemplo compartir rallies co supercampeonato, sobre todo cando hai tantas diferencias a nivel de reglamento, porque, por exemplo, neste rally había unha clasificación de supercampeonato e non aparecíamos os da Copa. Non ten moito sentido que os do supercampeonato teñan ubrieros, outros non. En fin, non pode haber tantas distincións.
pero si é lógico e son, bueno, pues igual que foron os rallies que non eran un supercampeonato, sí que me atrae. O que máis, o color. No, o que máis me gusta é a potencia, sin duda. E o que menos, pois que, bueno, pois ten a limitación de ter tracción solo atrás, entonces cando hai zonas que patinan ou como pasaba aquí en Llanes, suciedade, barro e tal, pois, en fin, é o que é. Sabes que en esas zonas vas a ir lento. Eso me dijo Andrés Xipó cuando fui a buscar el motor y le dije, pero el motor es bueno, es mucho mejor que el mío, ¿no? Tal. Solo me dijo, tienes huevos grandes. El más difícil fue la tornería, porque estuvo lloviendo hasta las 3 de la tarde, más o menos, y corrimos el rally a las 6:30, creo recordar, o algo así. Y esperaba, porque salió el sol incluso después, entonces esperaba que iba a estar húmedo, posiblemente que se ensuciasen las mordidas y tal, pero es que estaba muy deslizante. Corrí ese tramo muchas veces y nunca lo vi tan difícil. En fin, se enfriaron los neumáticos, o sea, íbamos con muy poco agarre, la subida y también la bajada. Non sei, non ten sentido agora falar deso, pero sabíamos que estaba Solans, que tiña pinchado no tramo anterior, e o normal é que nos pasase, que nos iba a pasar. Supoño que acabaríamos onde estábamos, adelantándonos Solans, pois quintos. En sí non sería un problema, pero hai certos matices que sí que fan que sea un problema. Os que non están no supercampeonato non temos calificación, non podemos ter Ubrier. Nas clasificacións salimos aparte. Isto non me gusta nada. O sea que, en fin, creo que ademais, porque, por exemplo, ser prioritario é por resultados, pero tamén hai pilotos prioritarios que son prioritarios porque pagan. Entón non pode haber distincións porque pagas máis inscripción ou porque te escribas no supercampeonato, etc. Así que, se vai haber esas distincións, mellor que estén separados. El Fito habíamos corrido algún trozo al revés, pero con este formato, creo, igual, algún año lo corrí, después de tantos años, pero a mí el tramo me gustó mucho, pero es cierto que la bajada tenía mucha tela, había que echarle mucho valor por allí. Y luego la zona nueva, que creo que era 1,2 kilómetros del final, tenía mucho barro y tal, eso ni fu ni fa, pero el tramo en sí es bonito. Pues hay algunas rectas que había en, no sé cómo se llama el segundo tramo, los carriles, que íbamos cortando durante 5 o 6 segundos, en Nueva Labra creo que durante 10 segundos más o menos, y ahí vamos en limitador. Sabemos por la relación de cambio y todos los datos, las revoluciones que coge y tal, que la velocidad máxima son 215, pero Álvaro por el GPS me dijo que 217. Por aí andará a cosa. Si te refires ao 2008, a intención é, estamos restaurando, e cando este acabado, pues, igual, facer algún rally, subida, algo, pero en realidad é un coche que vai quedar prácticamente para museo. Sí, teño varias. Teño, por exemplo, bueno, estou atento a conta atrás, Álvaro ou Diego me dicen, gústame que digan 30, 15 e os últimos 5, os 10, 5. Entre o 15 e o 10 gústame cerrar os ollos e recordar o principio do tramo. Bueno, manías de concentración. Entre o 10 e o 5 meto primeira, fago a conta atrás para tratar de salir o máis aproximado ao cero sin saltarte a salida, e no 59, o sea, faltando un segundo, acelero a fondo e trato de salir o máis rápido posible. A única manía así un pouco destacable é a de cerrar os ollos e concentrar. Llevamos la misma de la Copa de Circuitos con otra relación distinta, y es una Hollinger, que es muy fiable y tiene un manejo muy bueno,
pero requiere tener un buen mantenimiento y luego un buen uso. Pero es muy buena caja. A primeira noticia que tiven foi cando chegamos no final do reopamento a coller o coche e Ordóñez me comentou: "Oye, acaba de haber un accidente" e tal. E en ese momento pues, te quedas frío. Despois falamos un pouco ali, pero xa estábamos para ir a asistencia e xa todos pensamos que non tiña moito sentido seguir. Logo na asistencia xuntámonos un pouco Coete, Ares e tal, falamos un pouco do tema e todos estábamos de acordo que non tíamos moitas ganas de seguir. Supongo que se refiere al trozo de Pozo Blanco, que luego tenía un cruce que no había corrido nunca, creo. Entonces no sé si es histórico o qué, porque con mis años, si es histórico y no lo conozco, debe ser muy histórico. Esa zona era difícil, tenía muchas zonas de cortar y gravilla suelta y tal. Pero bueno, a mí Córdoba me gusta todo el rally. Bueno, es muy difícil eso, no sé. Cañón do Sil me encanta, Nueva Labra, este año un poco menos, que estaba un poco difícil. Pero no sé, hay muchos tramos, a mí todos me gustan, sí, y a veces hay un tramo que te parece difícil, feo, tal, tomas notas, pero cuando repasas las notas, ya con las notas, ya es otra cosa, ¿no? Y te adaptas. Non sei, pero a camión ou mariscada non subo con ninguén, Teño moito medo ao lado. Pero bueno, di que de momento que paga mariscadas, pois xa veremos. Así tuvimos varios big moments, dicen ahora los pilotos del mundial. Tuvimos varios sustos. Nueva Labra. Uno al principio de la recta, de uy, uy, uy. Y otro llegando a meta, un puente muy lento, pero que Álvaro me dijo, me vi abajo. Creo que no fue para tanto, pero estará la onboard y la podéis ver, que vais a ver que es entretenido. Sobre todo por eso que comentábamos al principio del barro que había de las cunetas. Ahí, ostras, era difícil llevar el coche por lo negro. Estuve a punto de tocar guardarraíles unas cuantas veces. La tornería, mira, la primera vez que pisé ese tramo fue haciendo test con el 106 oficial en el año 95 y no lo habíamos corrido nunca. Entonces me llamó la atención un tramo tan cerca de Llanes y que no se corriese porque me pareció precioso. Y luego ahí tengo muy buenos recuerdos de ese tramo. El mejor en el 2008, que estábamos peleando con Ojeda por el rally y creo que le sacamos 6 o 8 segundos ahí, corriendo mucho. Me gusta porque además tiene la subida, que es bastante técnica, tienes que aprovechar bien el poco ancho que hay, pero traccionar bien en las curvas lentas y tal. Pero la bajada es de echarle mucho valor, muy rápida y con frenadas delicadas para curvas lentas, muy bonito. Yo creo que la decisión es la que había que tomar, porque si fuera uno de cabeza, todos iban a estar de acuerdo, pero yo creo que la familia más, digamos, más cerrada de todos los pilotos y copilotos que estamos en el rally es un compañero más, aunque esté con el último coche. Y te duele en el alma, o sea, que yo creo que también ayudado por los pilotos, pero la organización al fin y al cabo es quien tiene que tomar la decisión y yo creo que fue la más acertada. Bueno, ya mencioné antes Nueva Labra, pero hay tramos en Asturias muy bonitos. Tengo un gran recuerdo de un tramo que hace muchísimo que no se corre, que era Moangui, que era muy difícil pero muy bonito. Pero no sé por qué no hace mucho que no lo corremos, y antes se corría creo que incluso en Llanes y en el Príncipe. Claro, cada rally tiene muchos tramos y muchas metas. No sé qué quiere decir, pero yo cuando tenía 14 años, creo, más o menos, vi el primer rally y eso fue mi meta.
A ver, o motor do GT3 2010, Porsche declara 450. Incluso que a Federación medímolos nun banco de rodillos, que nunca é fiel ao 100%. E daban 4,55 máis ou menos. Pero, por exemplo, André Xipó, cando lle falei que cabalos tiña o motor, el meteu nun banco de motores, non en rodillos, e me dixo que tiñan máis que de serie. Pero máis, que son 10 máis. E sobre todo hai que ter en conta que os cabalos, a potencia bruta, normalmente están, en este caso, casi a 8.000 voltas. Pero 8.000 voltas só vas nas rectas. O importante é ter potencia a 5.000, 6.000 voltas. Así que teñen potencia, pero non é tan utilizable como se cree. Teño solo un DS3, pero son moito de andar de prestado e ando con calquer cousa. Estou usando agora algúns días un Golf Serie 1 diésel, que quedou na compra-venta e ainda uso, está tal. A Fiat Múltipla de miña irmá, de miña cuñada, Fiat Múltipla, coche bonito, desde dentro. Bueno, aí hai... Todo iso ten unha técnica, non? Un neumático ten un comportamento ideal a unha presión X. Por exemplo, no Porsche, os dianteiros, a presión ideal de traballo é 1,9. A traseira 2,1, máis ou menos. Entón, en frío, cando o neumático ainda está frío, esa presión vai a subir. Se sales con esa presión, despois de quentar rodas, van a estar 200 gramos máis, aproximadamente. E se sales así ao tramo xa en quente, a 2,1 diante, 2,3 atrás, vas a chegar á meta pois 400 gramos máis. E se pasa a dianteira se pasa de 2,3 e a traseira de 2,5, desastre, porque ao subir a presión, aumenta a presión, e a huella do neumático que pisa no asfalto, ao subir a presión, redúcese. Entón hai un calentamiento brutal da banda de rodadura. Entón o que buscamos sempre é que cando están en temperatura e a maior parte do tramo e durante o maior número de kilómetros que este na presión ideal. Que ocorre ca presión? Que se o aire que metemos no neumático é dun compresor que está moi húmedo, esa variación é moi grande cos cambios de temperatura. Entón é moi importante ter o aire moi seco do compresor antes do tramo, despois de quentar rodas, axustalas en previsión de que se é un tramo moi largo, asfalto abrasivo e tal, pois que non pase de... Pois eso, no noso caso no Porsche, diante que non pase de 2,3, que xa é el límite, e atrás que non pase de 2,5. No R5 é outro tipo de neumático e pode traballar unha presión inferior, en torno a un 7 ou por aí.